Pues muy buenas tardes, bienvenidos a los que nos acompañan, las y los y les. Estoy yo súper contento que la doctora Clara Irazabal nos acompaña hoy con una ponencia que se llama Entre el buen vivir y el desarrollo, una asesoría de Latinx en Kansas City. Doctora Irazabal dirige el programa de estudios urbanos y planeación urbana en la Universidad de Maryland College Park, donde también es profesora e investigadora, pero ha tenido varios puestos ilustres antes y tiene muchísima trayectoria de investigación, trabajando sobre múltiples temas dentro de la idea de planeación urbana latinoamericana y en Estados Unidos y lo comparativo, ¿no? Sobre el impacto de la cultura política y el placemaking en el desarrollo de comunidades y la justicia socioespacial en las ciudades de estos continentes. Siempre refiero a sus trabajos comparativos sobre planeación urbana en América Latina. Los recomiendo mucho si no los han visto y porque creo que son de los más útiles. Y también le aprecio mucho su apoyo a investigadoras jóvenes, pues en muchos aspectos, pero a mí me ha tocado en las reuniones de LASA organizar el grupo ahí, que como una líder muy fuerte para la comunidad de investigación. Entonces, pues el Zoom Room es tuya, y adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por compartir esta tarde conmigo, gracias a Pavo, a Aurora, a todos los que tuvieron que ver con esta tarde y con este ciclo que es tan bueno y me da gusto que perdure en la internet. Si sale bien, digo, si no los mando a borrar esta tarde. Entonces quiero compartir algo que hice en la ciudad de Kansas City, Kansas, y me alegra que en este ciclo entiendan a América Latina como existiendo en todas partes del mundo, no simplemente contenida en ese continente que tenemos al sur de los Estados Unidos, porque en realidad es así como lo siento también y como lo expresa mi trabajo. Ya Pablo dijo, entre el buen vivir y el desarrollo. ¿Qué conseguimos nosotros cuando exploramos y tratamos de analizar los capitales comunitarios que existen en esta comunidad latina de esta ciudad de Kansas City, Kansas, que por cierto está en el medio del país, en lo que llaman el Medio Oriente, el Midwest de los Estados Unidos? Entonces, ¿qué vamos a ver esta tarde? Yo les voy a dar un poquito de contexto, información de contexto y de los objetivos de la investigación. Les voy a explicar muy simplemente en qué consiste este marco analítico que estamos usando, que se llama capitales comunitarios, en inglés Community Capital Frameworks, por eso las siglas CCF. El método de investigación, los hallazgos, ¿a qué nos llevó esos hallazgos? A volver al terreno de investigación para hacer un caso de estudio o un caso sectorial sobre la vivienda en particular en esta comunidad. Y después, ¿qué aprendimos de todo esto? Los objetivos de la investigación son entonces identificar estos capitales comunitarios, cuáles son, cuál es su calidad, cuál es su extensión, cuál es su trayectoria histórica en esta ciudad de Kansas City, Kansas, y en particular en la comunidad latina, las relaciones que tienen estos diferentes capitales entre sí y cómo contribuye cada uno y cuándo ellos interactúan al desarrollo comunitario, el examen de lo que este marco analítico llama dinámicas de espirales ascendentes o descendentes, es decir, desarrollo positivo o desarrollo negativo de estas comunidades. Y en conclusión también nos atrevemos a hacer un poquito de recomendaciones de cómo pudiera irle mejor a esta comunidad. Para contexto un poquito, ya les dije que esto queda en el medio del territorio de los Estados Unidos y queda también entre dos estados, el estado de Kansas, el estado de Missouri. En azul vemos el área metropolitana de Kansas City Metro Area, y en rojo vemos la ciudad principal de esta área metropolitana, que es Kansas City, Missouri. Resulta que hay una Kansas City, Missouri, y una Kansas City, Kansas, que está al lado, en azul, aquí, que la ven en la mancha del área metropolitana urbana, aquí en esta imagen, y luego ven la delimitación de Kansas City, Kansas,
en amarillo aquí en este último mapa. Esta es la ciudad en la que nos referimos. ¿Y por qué a ella en específico? Porque ahí es donde están la mayoría de los latinos, de los latinos y de los inmigrantes en el área metropolitana de Kansas City. Tiene una importancia grande demográfica en la ciudad, son el 30% de la población, que esto es muy grande en términos del Medio Oriente en los Estados Unidos. Tienen vínculos con esta región desde el origen de la ciudad. Ellos estuvieron ahí con los primeros pobladores, haciendo la industria ferroviaria que fue muy fuerte en la fundación de la ciudad. A partir de Kansas conectaban los trenes con diferentes partes del país, pero fundamentalmente también con México. Entonces eso es muy importante. Su contribución a la rehabilitación actualmente de un área que ha sido abandonada, que ha sufrido varias capas de desarrollo y había sido recientemente abandonada por otros grupos étnicos europeos que vivían allí y ahora pues viven en otros lados, no son mayoría como lo son este grupo latino. Como vemos, es una población de 170,000 habitantes, tiene una tasa de pobreza muy elevada y es mucho más elevada del condado que queda inmediatamente al sur de la ciudad que se llama Johnson County. El contraste es inmenso porque Johnson County es uno de los más ricos del país y del que estamos hablando uno de los más pobres del país. Hay una tasa entonces también de otros indicadores sociales muy difíciles como de desempleo, de subempleo, etcétera, etcétera. Y es una ciudad también interesantísima por la combinación de diferentes grupos raciales y étnicos. Tenemos el 30% de latinos, el 24% de población afrodescendiente y el 42% de población blanca más o menos. La blanca, la afrodescendiente está descendiendo en números, en proporción, y la de latinos está creciendo. Los latinos contribuyeron 60% del crecimiento poblacional al estado de Kansas, pero también al área metropolitana. Al área metropolitana de Kansas City, que está en los dos estados, contribuyeron el 80% del aumento poblacional en la última década sensorial, de la que tenemos censos. Informaciones de censo. La población está creciendo muy rápido, hay que atenderla, hay muy pocos estudios, muy poca atención que se le está prestando a este fenómeno y eso entonces queríamos estudiarlo. No es la primera vez que yo estoy trabajando este tema, ya salió publicado un artículo que me complace mucho porque analiza la economía política del placemaking de los latinos en Kansas City, reconociendo que hay diferentes eras históricas que nosotros denominamos la monopolística, la keynesiana, la neoliberal, y nos faltaba ser la trumpista. Bajo el régimen del presidente Trump, los latinos en Kansas City, como en todo el país, sufrieron mucho y los inmigrantes, y esto apuntaba a toda otra estructura de social structures of accumulation, estructuras sociales de acumulación, que fue el término o el método analítico que usamos para conceptualizar este trabajo. Pero para este trabajo tenemos como punto de entrada una organización ONG que se llama El Centro, que es de servicios específicamente para latinos y específicamente para inmigrantes, que tiene ya 40 años sirviendo en esta región del área metropolitana de Kansas City, con programas en el área de la salud, programas educativos, por ejemplo, de inglés o de preparación para la ciudadanía, y programas de empoderamiento económico, sobre todo a los pequeños empresarios. Y a través de esos programas, pues se empodera a la población y empiezan a haber espirales ascendentes de desarrollo en los capitales que estamos usando y en este estudio y que les voy a presentar. Entonces estamos hablando de 7 capitales comunitarios. Este no es un marco que inventamos nosotros, lo estamos tomando sobre todo de estudios rurales. Curiosamente no se ha usado en estudios urbanos y nosotros pensamos que es muy importante hacerlo y que es sería muy productivo.
hacerlo, y por eso lo estamos trayendo al área urbana, a los estudios urbanos, y consiste, como digo, en 7 diferentes tipos de capital, no solo el capital económico o el capital financiero, donde casi todos los estudios de desarrollo se focalizan, sino también el capital natural, humano, social, cultural, político y hasta construido, que es tan importante para nosotros en el área del diseño urbano, la arquitectura, la planificación urbana. Entonces creemos que este marco es mucho más holístico y nos ayuda a superar el economicismo que ha prevalecido en tantos estudios de desarrollo comunitario y desarrollo económico, sobre todo en el área de la planificación. Y creemos entonces así que se formula también como un instrumento más efectivo para la reducción de la pobreza y propiciar un desarrollo comunitario más holístico. Y enfatiza esta interacción sinérgica que existen entre los capitales, o sea, no considera los capitales por separado, sino que los considera así todos unidos en red, interactuando unos con otros y cambiando en esa interacción. Es decir, se crean sinergias, a veces sinergias positivas, a veces sinergias negativas, no sé si hay otra palabra para eso, pero depende cómo interactúan, pues se formulan otras dinámicas de crecimiento o decrecimiento en esto. Nosotros hicimos unos pósters, 2 ejemplos ven aquí para el capital financiero y el capital construido, donde explicábamos en los talleres comunitarios en inglés y en español en qué consistían estos, cuál es la definición de estos capitales y cuáles son los ejemplos que la comunidad podía interpretar, tener dentro de su comunidad. Pues en el término de capitales financieros, bueno, pues el crédito, el ahorro, los bancos en sí mismos, los fondos comunitarios de diferente índole, pero también dentro de nuestras prácticas en las comunidades latinas, el trueque, el préstamo entre familias, entre vecinos, ese tipo de cosas no está necesariamente contemplado en el capital financiero, sino más bien el capital social o en el capital comunitario. Es muy fascinante conseguir eso dentro de la comunidad latina. En términos del capital construido, pues evidentemente tenía una precedencia el tema de la vivienda, porque era el bien mayor que muchos de los integrantes de la comunidad tenían, o rentaban, pero igual concebían como parte muy importante de sus vidas diarias, pero después infraestructura de todo tipo, transporte, los otros edificios e inclusive infraestructura de tecnologías de información que ahora empiezan a ser tan importantes y tan valiosas como cualquiera otra. Entonces, también tuvimos en cuenta las críticas que se le ha hecho, no solo y no tanto al modelo de capitales comunitarios, sino a los modelos que se llaman en inglés ABCD, que es Asset Based Community Development en inglés, es decir, los modelos de desarrollo comunitario basados en bienes o capitales. Y alguna gente, algunos críticos han dicho que a veces estos se aplican con desatención al análisis estructural, es decir, aquellas causas económicas o políticas que pueden estar produciendo los problemas que hay en la comunidad, sobre todo los problemas crónicos de pobreza y de inequidad. La agencia a nivel de la comunidad se define en estos modelos como el principal locus de desarrollo, es decir, es la gente propiamente la que tiene que hacer el esfuerzo para salir adelante. Y está muy bien que la gente participe en su propio desarrollo, en su propia superación, pero estimar que ellos solos son los responsables no pone atención a las responsabilidades que tiene el Estado e inclusive el sector privado. Entonces se naturaliza una situación que a veces es injusta, aquella de la pobreza, aquella de la inequidad, y los modelos lo que tratan es pues de motivar y de ver cómo es que la población puede hacer mejor por sí misma. No está mal de plano, pero no atiende holísticamente a todas las demás causas que pueden estar ocasionando problemas o que pueden empujar un desarrollo positivo. Los métodos de investigación, usamos investigación de fuente primaria y de fuente secundaria.
En la fuente primaria tuvimos entrevistas a líderes comunitarios claves en cada uno de los 7 capitales que están representados en este modelo analítico. Tuvimos también talleres participativos donde miembros que residen en la comunidad latinos fueron invitados a través del juego con plastilina, modelar los capitales que ellos veían y que no veían en su comunidad y a explicarlo después oralmente, de manera que había como un compartir y una lluvia de ideas en torno a lo que estaba y no estaba pasando en la comunidad. Y un análisis visual de las condiciones de la comunidad, es decir, caminar y manejar a través de la comunidad para ver cuáles son las condiciones físicas y espaciales de la comunidad, en particularmente en el caso de la vivienda, que es pues el uso más expansivo en estas comunidades y el más fundamental a la vida y a la calidad de vida de esta gente. En la investigación de fuente secundaria estudiamos pues las estadísticas que están disponibles de los indicadores sociales y económicos en esta población, inclusive en términos comparativos, como ya les decía, con el condado de Johnson, que es el vecino, pero que es un contrario increíble. Están en polos opuestos estos en términos de indicadores de pobreza y de desempleo y de subempleo y de vivienda y todo lo demás. Informes gubernamentales de las ONGs y la revisión de la literatura en relación al uso que ha tenido este método de capitales comunitarios y otros A, B, C, D métodos que se han usado. Después hicimos un estudio de campo o un estudio de caso o sectorial sobre la vivienda, porque resultó crítica en muchas formas que les voy a explicar, y una elaboración de propuestas de qué habría que hacer entonces aquí. Como conclusiones importantes del análisis de estos capitales comunitarios en esta comunidad de Kansas City, Kansas, les vamos a decir que tenemos resultados mixtos y conseguimos dinámicas de espirales ascendentes y descendentes. Evidentemente, a lo mejor esto es un cuadro que presenta muchísimas, quizás la mayoría, si no todas, de las comunidades. Pero es muy interesante entender cuáles capitales estaban saludables y en crecimiento y cuáles no en esta comunidad en particular. Por ejemplo, el capital social, esas dinámicas sociales de barrios, de comunidades religiosas que eran muy cohesivas y que prestaban mucho apoyo más allá del espiritual a las familias y a los integrantes de estas comunidades, el sentido de familia, la unidad de familia y el sentido de pertenencia al barrio, eso fue muy, muy serio, muy fuerte que conseguimos allí, aunado al tema cultural, el capital cultural, el lenguaje, el uso del español, el uso de la comida, el uso de las fiestas y las tradiciones, especialmente mexicanas, porque es la comunidad prevalente en este lugar, de ascendencia mexicana o directamente migrantes mexicanos, porque es interesantísimo también conocer que en el caso de esta ciudad, la comunidad latina se divide como en 3 grandes grupos. Un tercio de la comunidad es inmigrantes que llegaron recientes de otros países y sobre todo de México. Un tercio de la comunidad es inmigrantes domésticos, es decir, latinos que están viniendo de otras áreas del país. Y ahorita estamos viendo la emergencia en Kansas City y en el Midwest de los inmigrantes o de los refugiados climáticos, viniendo inclusive de California, y de los refugiados de la crisis de la vivienda, con el tema de los costos de vivienda en las costas, especialmente en California, está realizándose entonces esta migración hacia Kansas City, Kansas. Y la otra tercera parte es de gente que ha nacido allí, pues de latinos que ya tienen varias generaciones, inclusive muchas generaciones en este lugar. Es interesantísimo esta mezcla porque también derrumba aquel mito que se tiene muchas veces en los Estados Unidos de gente que piensa que todos los latinos son inmigrantes y recién llegados. Además, esto no es así. Entonces, también conseguimos que el capital natural estaba bastante fuerte, que habían áreas recreativas, de parques, etcétera, y que los latinos en particular lo usaban mucho, mucho más que otros grupos.
y eso les causaba mucha alegría, les daba mucha felicidad. Pero por otro lado, teníamos un capital financiero bastante pobre, la gente no tiene ahorros, no tiene acceso a crédito, no usa los bancos en muchos casos, no es dueña de su casa, tiene difícil acceso a pagar, a estar al día pagando la renta, ese tipo de cosas. Y el capital político, porque los que no eran ciudadanos no votan porque no tienen el derecho a votar, y muchos de los que son ciudadanos lamentablemente tampoco votan. Es un tema que tenemos dentro de la comunidad latina que tenemos que reconocer y tratar de superar, que no hay mucho voto, entonces no hay mucha representación de los intereses latinos o de latinos en los espacios de gobierno. Y después el capital construido lo tengo aquí entre 3 y 2, ¿no? Es medio verde, es medio rojo y les voy a explicar por qué. Y así el capital humano. Porque si en el capital humano entendimos también que los indicadores de educación no eran necesariamente altos para la comunidad latina allí, sí había mucho empresariado, de pequeños empresarios, de gente sacando a flote su negocio como puede, a veces hasta informalmente, pero hay mucha energía allí y es un valor muy grande en esta comunidad. Y en términos del capital construido, es curiosísimo lo que conseguimos de que los indicadores de fuentes secundarias hablaban horrores de la vivienda, como van a verlo, como se lo voy a explicar, pero la gente hablaba maravillas de su vivienda, se sentían muy orgullosos de su vivienda, el sueño de la vivienda era el sueño principal que ellos tenían, los que le habían alcanzado a comprar vivienda, la consideraban el centro de su estabilidad y de su oportunidad de progreso. Eran unas cosas un poquito paradójicas lo que estábamos consiguiendo en este tema. Entonces, por eso decidimos ver un poquito más a detalle este caso de la vivienda y estudiando históricamente y en el contexto de las condiciones actuales, entendimos sí que evidentemente hay dinámicas que tenemos que reconocer que son de espirales descendientes provocados por la segregación espacial que los latinos han tenido históricamente en los Estados Unidos y particularmente en esta ciudad de Kansas City, lo que en inglés se llama redlining, que a lo mejor algunos en la audiencia no lo conocen, que es que en las décadas del 40 y del 50 y hasta el 60, en los Estados Unidos se practicó que algunos barrios se coloreaban de rojo o de amarillo, pero sobre todo de rojo, para significar que allí vivían minorías y que por tanto se les estimaba que eran barrios peligrosos para la inversión. Entonces no se permitía la inversión de los bancos y las ayudas federales para comprar vivienda o para mejorar la vivienda, y esto evidentemente causó de que estos barrios donde existían minorías se fueran deteriorando de una manera muy rápida. Y aunque hoy ya esas prácticas están ilegitimadas, no son legales, el legado histórico sigue estando prevalente y sigue estando significativamente presente pues, en las condiciones de estas comunidades que todavía en muchos casos siguen siendo refugios de las comunidades minoritarias. Ese es el caso que tenemos aquí en Kansas City. Entonces, difícil acceso o ningún acceso a medios financieros, despoblación, cuando los otros grupos étnicos salieron, lo que en inglés se le llama el white flight, el abandono de propiedades, las viviendas vacantes, la falta de apoyo gubernamental, el desempleo, el subempleo, la informalidad, la pobreza, todo está allí presente de una manera muy significativa y hay que reconocerlo y hay que hacer algo sobre ello. Para darle pocos indicadores al respecto, tenemos estas manchas en el mapa de Kansas City, donde las manchas más agudas en rojo y en amarillo indican la concentración de parcelas vacías o de viviendas vacías, con 1.371 estructuras no aptas para la habitación, o 534 viviendas demolidas en los últimos 5 años y más de 188 en la lista de demoliciones.
Y ustedes saben que cuando hay tanta vacancia, cuando hay tantas parcelas y viviendas vacías, pues se va generando un tema de deterioro, de baja de los costos de los terrenos, de la tierra urbana, de las mismas viviendas que están en los alrededores, a veces hasta se acrecienta el crimen, etcétera, etcétera. Trae una serie de otras secuelas que crean estos espirales descendientes. Otro indicador es la acumulación en Kansas City, Kansas, aquí otra vez, de las parcelas en el condado que son morosas fiscales, que no han pagado sus taxes. Y llega un momento en que no se ha pagado tanto tax que ya el Estado las embarga y que las puede vender. Y hay muchas viviendas en esa situación. Y se ha acumulado como un 30 millones de dólares en impuestos morosos que representan más de 7,000 parcelas. Es decir, el caso de la vivienda desde el punto de vista de los indicadores secundarios es muy evidente que está bastante deteriorado. ¿Pero qué conseguimos? Pues ya les vengo aquí a decir en discusión de hallazgos que hay espirales de ascendientes y descendientes, que hay hallazgos paradójicos entre los datos cuantitativos y cualitativos, y que de allí derivamos las conclusiones de que no todos los capitales son iguales, y lo que habíamos conseguido en la literatura sobre este marco analítico suponían tal vez que sí, o por lo menos no entraban a discutir que fueran desiguales los capitales, y que hay una relación dialógica y dialéctica también entre entonces estas nociones de buen vivir y de desarrollo. Veamos esto con un poco de detalle. Los capitales ascendientes, estos capitales natural, cultural, social, que anotamos aquí en verde, entendimos que son capitales endógenos, es decir, cultivados al interior de estas comunidades con sus propios recursos, a partir de sus propias redes sociales, sin intervención exógena necesariamente, que son agentitarios, es decir, las propias comunidades los gestionan y los pueden hacer subir y los han hecho subir y florecer en esta comunidad a pesar de todos sus retos. Y son no capitalistas, no están determinados por la acumulación de riqueza económica, de riqueza financiera. Y entonces, por ello, constituyen fuentes y fuertes repositorios de bienes sociales y culturales que coadyuvan a un bienestar y a un buen vivir de la comunidad que ellos mismos reconocen que tienen, y sobre los cuales se podrían plantar, se podrían basar otros capitales de otra naturaleza. Y los de otra naturaleza son precisamente lo que están causando espirales descendientes hasta cierto punto, los que están anotados aquí en rojo. Y entendemos a estos capitales como capitales más de orden estructural, o sea, priva un sistema que está más allá del control de las comunidades. Por ello son de orden exógenos, necesitan otra gente, además de la comunidad, participando en mejorarlos, y son capitalistas. Dependen de los flujos de capital económico y capital financiero. Por ello, las comunidades pobres, en particular como la que estamos estudiando aquí, tienen poca injerencia, poca capacidad de poder gestionar por sí mismos estos tipos de capitales, y como falta la presencia del Estado y la intención también de los capitales privados en ayudar en esta misión, pues se ve que aquí están las deficiencias concentradas de estas comunidades. Entonces esto denota estos hallazgos paradójicos a lo que me he referido ya varias veces entre los datos cuantitativos y cualitativos que obtuvimos con este estudio. Los indicadores cuantitativos decían que Kansas City, Kansas estaba haciéndolo muy mal, que estaba en unas condiciones terribles, dramáticas, y en efecto hay un poco de esto, y no es que queremos minimizar este asunto, pero esto contrastaba profundamente con la apreciación subjetiva
de muchos de los individuos a los que entrevistamos y con los que actuamos en talleres participativos, que hablaban mucho mejor de sus comunidades y de cómo ellos se sentían en sus comunidades y las cosas que ellos sentían tener en términos de capitales en sus comunidades, especialmente centrado alrededor de la vivienda, del caso de la vivienda. La vivienda, se hablaba en términos muy bellos de la vivienda, y los indicadores nos estaban diciendo otra cosa aparentemente opuesta o contrastante. Esto yo creo que pone de relieve la importancia de invitar enfoques cualitativos para el estudio del desarrollo comunitario cada vez y toda vez que se pueda, para complementar los análisis cuantitativos. Y muchas veces los planificadores nos quedamos en el puro análisis cuantitativo, usando fuentes secundarias e indicando lo pobres o lo necesitadas que son las poblaciones y las comunidades, particularmente las comunidades históricamente marginadas, en el caso de los Estados Unidos, incluyendo la latina, pero no exclusivamente. Y nos olvidamos de entender cómo aprecia la gente su propia comunidad y de qué manera hacen vida en ella en forma que desdice en cierta medida lo que conseguimos en estos indicadores cuantitativos. Yo creo que eso es quizás un hallazgo, el hallazgo más sugestivo que tengamos de este estudio. Por otro lado, también entonces vamos a sugerir que no todos los capitales son de la misma naturaleza, estos 7 capitales, porque los capitales social, cultural y en cierta medida el humano son más esenciales para el bienestar humano. Si nos refiriéramos a la pirámide de Maslow, sabemos que en la pirámide hay una base grande de lo mínimo que necesita la gente para vivir, su alimento, su aire para respirar, etcétera, etcétera. Si no hay eso, nos morimos. Y después hay otros renglones que tienen otros bienes que la gente puede tener en su calidad de vida, bienes emocionales, intelectuales, de otra índole. Pero los más básicos, estos son fundacionales. Y estos, afortunadamente, en gran medida se pueden cultivar de manera más endógena entre los integrantes de la comunidad, que es lo que están haciendo los latinos en Kansas City, Kansas. Entonces son capitales fundamentales, están en la base de esa pirámide, sobre los cuales otros capitales se pueden elaborar. Además, sugerimos que, además de esa metáfora relacional que sugiere que los capitales se relacionan entre sí y forman estas espirales ascendentes o descendentes, queremos sugerir que hay también dinámicas jerárquicas y temporales. La jerárquica, por esto que les estaba explicando de la pirámide, no para afirmar que algunos capitales son más importantes que otros, sino para decir que algunos son más fundacionales al bienestar humano y a la misma capacidad de vivir que otros. Los capitales humano, social y cultural, además creemos que representan más lo que somos como individuos y como comunidades, mientras que los capitales financieros y construidos representan más lo que hacemos o lo que tenemos. Es una cosa que a lo mejor es una hipótesis en este momento y va a necesitar más exploración, así que la pongo allí a ver si alguien la pesca y me ayuda con esto. Evidentemente no exclusivamente los capitales hablan sobre lo que somos o lo que tenemos o lo que hacemos, pero sí hay una división allí que favorece una u otra cosa. Entonces hay una relación dialógica, quiero creer que dialógica, pero entiendo y debo reconocer que también dialéctica, de tensión, entre el concepto de buen vivir y el concepto de desarrollo. Los planificadores usamos mucho el concepto de desarrollo, el concepto de desarrollo comunitario y el concepto de desarrollo económico, inclusive los tenemos como subdivisiones de la planificación. Hay gente que se especializa en desarrollo comunitario, en desarrollo económico, en nuestros programas de planificación urbana. Pero casi siempre estamos hablando de ese crecimiento económico o de ese crecimiento financiero.
y pocas veces notamos a los otros capitales. En cambio, la noción de buen vivir, que seguro mis compañeros aquí de Latinoamérica conocen mejor que yo porque viene de allá, viene de filosofías prácticas indígenas de Latinoamérica, sobre todo en los países de Bolivia y Ecuador, de vivir armónicamente con la naturaleza, de tener lo básico para apoyar una existencia humana y derivar felicidad de ello, de procurar la salud ecológica de todo el ecosistema del que uno es parte, no autor ni dueño, sino parte. Esto es el buen vivir. Y queremos rescatar esa noción para hacerla más central en la planificación urbana convencional, incluso la que trabajamos aquí en los Estados Unidos. Además, sugerimos que debe ser el enfoque central de todas las comunidades que seriamente quieren reducir su huella ecológica, quieren vivir dentro de la biocapacidad que les permite su ecosistema, que deberían ser todas las comunidades, no solo las latinas, no solo las minorías, no solo las que son las que tienen conciencia del asunto del cambio climático, sino todas ahora tenemos la responsabilidad de vivir en estos términos. Y creemos también que el buen vivir está nutrido sobre todo por estos capitales humano, social y cultural, que son relativamente fuertes en esta comunidad que investigamos en Kansas City, Kansas, y que son de naturaleza, afortunadamente, endógena sobre todo. En cambio, el desarrollo, para las comunidades donde los recursos financieros y políticos son escasos, como es el caso de la comunidad que investigamos en Kansas City, Kansas, tiene sentido estratégico fomentar más bien el buen vivir más que el desarrollo. Y eso pudiéramos entenderlo los planificadores cuando hacemos iniciativas para estas comunidades, cuando trabajamos con ellos, pues que vamos a ver cómo inyectamos más energía en ese buen vivir en vez de en el concepto de desarrollo como tradicionalmente se entiende. Por lo menos tiene sentido hacer esto, al menos en las fases iniciales de desarrollo comunitario, porque existe una mayor probabilidad de éxito de poder crecer estos capitales humano, social y cultural de manera endógena, en la medida en que se trabaja también, ojalá, en conseguir los recursos exógenos que son necesarios para seguir creciendo, para seguir progresando. La vivienda, invertir la trayectoria de los capitales construidos y financieros pudiera solventarse focalizándose en el tema de la vivienda, usando la vivienda como el tema catalizador, por la magnitud de la crisis social de la vivienda en este país y en esta comunidad en particular, porque la vivienda, todos sabemos, y un centro de estudios de Harvard recién dijo que es la principal causa de desigualdad de la riqueza en este país y tal vez en el mundo. Con intervenciones sistémicas en los 7 capitales, esto se pudiera catalizar e invertir la tendencia que tiene ahorita descendiente en ascendiente. En la vivienda pueden concertarse los 7 capitales. Cada tipo de capital tiene algo que hacer para favorecer el tema de la vivienda. Y esto apoyaría tanto al buen vivir como al desarrollo en forma sostenible y holística. O sea, no estamos proponiendo que simplemente se busque el buen vivir. No estamos dejando de lado la oportunidad de buscar el desarrollo también, sino que creemos que estas dos cosas pueden sucederse apoyándose una en otra. Entonces hay muchas ideas, se necesitan políticas estructurales que afecten tanto a la vivienda como a los ingresos en estas poblaciones. Se necesita la concertación no solo del Estado, sino del ente privado, de las ONGs y hasta de la comunidad. Se necesitan programas federales, estatales y locales mucho más agresivos que los que han habido en este país. Evidentemente el plan de Biden para la infraestructura, el plan de Biden para el apoyo a las familias es súper bienvenido en este sentido, y tenemos otras ideas como el Job Guarantee, el House Guarantee, Housing First, que descomodifican a la vivienda y la hacen más accesible como derecho
a las personas. Y hay un banco de tierras existente en Kansas City, Kansas, que se pudiera usar como instrumento para incorporar también el empoderamiento de la comunidad a través de fideicomisos de tierras comunitarios, cooperativas de construcción, sweat equity, que no sé cómo se traduce en el español, equidad de sudor, pero no me pega, puse allí, y derechos de los ocupas, squatting rights. Si tú tienes una casa y ayudas a reconstruirla, como tantas necesitarían en este contexto, pues deberías también tener eso reconocido y con tu derecho a permanencia. En conclusión, la consideración sistémica de los 7 capitales puede ayudar a dinámicas ascendientes, no solo en Kansas City, Kansas, sino en otros contextos, en otras comunidades, en otras sociedades. Sobre todo queremos traer este marco analítico al caso urbano y creemos que puede viajar bien de ciudad en ciudad, creemos que puede viajar bien con adaptaciones necesarias también de país en país, creemos que puede ser un instrumento en Latinoamérica. Y creemos que un enfoque holístico puede ayudar tanto al buen vivir como al desarrollo, pero se necesita entender estas dos cosas como distintas. Es así como proponemos entonces este instrumento del marco de Community Capitals, de capitales comunitarios, de una forma renovada, donde se reconozca que los capitales no son iguales, donde se reconozca que hay estas tensiones entre capitales endógenos y exógenos, agentitarios y estructurales, y capitalistas y no capitalistas, y seamos inteligentes los planificadores para gestionar estas diferencias de manera que propiciemos estos espirales ascendentes que todos queremos ver. Entonces esto pudiera ser una herramienta para planificadores, legisladores, desarrolladores y sobre todo grupos comunitarios, no solo para evaluar políticas de desarrollo que vengan a estas comunidades, para ver si realmente van a dar los efectos que se esperan o que se aspiran, sino también para plantear, para diseñar nuevas intervenciones y nuevos planes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, súper interesante. Dejo de compartir la pantalla, ¿no? Si quiere, para que podamos tener 15 minutos de preguntas, conversación, muy interesante y muchas cosas que hablar. Voy a empezar rápido con lo que me hizo pensar por principio fue lo de la idea del buen vivir. Me gusta mucho que lo pones ahí como centro de la conversación o paralelo al desarrollo. Y me llama la atención que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y ahí también medio ahí está, ¿no? La vida, libertad y la búsqueda de felicidad, ¿no? Como derechos humanos. Entonces, es interesante como ese concepto, o sea, se podría discutir culturalmente, pues, o sea, se concibe que Estados Unidos, pues, sobre todo con la vivienda, como que no es tanto fuente de familia y hogar, y es más bien como un bien económico que vendes y compras, que sube de valor. Entonces, pero ahí estaba la idea esa de la felicidad y el buen vivir en algún momento, ¿no? También me gusta mucho que la idea de la paradoja entre los indicadores económicos y cómo está viviendo la gente, ¿no? Y como sobre todo para profesionistas tener esas dos cosas en mente, porque al mismo tiempo que tengas una zona de la ciudad que tiene un nivel de pobreza muy alto y que tengas otra que no, o sea, es un problema, pero no significa que la gente no puede vivir bien en las dos zonas, ¿no? Entonces eso está muy bien ponerlo en la mesa. Y sobre todo lo de la vivienda también, pensar que como eje de la conversación, bueno, yo trabajo vivienda, entonces estoy de acuerdo de su importancia. Yo tengo una pregunta y también voy a abrir, si tienen preguntas, adelante, ponerlas en el chat y vamos a ir llamando, pero lo que me hizo pensar, porque también trabajas lo comparativo y mencionaste
migrantes de Venezuela en Costa Rica, por ejemplo. No sé si has hecho un trabajo paralelo en una ciudad en América Latina o cómo podría ser diferente. Porque también o sea, en Tijuana, donde voy mucho, pues está la comunidad haitiana ahora y como que su experiencia, pues me encantaría trabajar un mismo tipo de metodología sobre esa comunidad para entender su experiencia. No sé si es algo que has contemplado. No, no lo he hecho, sí lo he contemplado, porque sinceramente sí creo que hay mucho potencial en este marco analítico de los 7 capitales. Y yo creo que es una manera mucho más honesta y holística y productiva de abordar el bienestar y el desarrollo en nuestras comunidades que casi siempre salen tan mal libradas cuando el análisis exclusivamente se concentra en ver estos indicadores más formales de pobreza y desempleo y condiciones físicas de la vivienda o tenencia, etcétera, etcétera. Y cuando sabemos en el terreno que las comunidades se ayudan, hay mucho tipo de ayuda mutua, hay mucho cosas que se hacen en comunes, los latinos están comprando casas entre varias familias, están comprando lotes entre varias familias, muchas veces sin utilizar el crédito, sin utilizar los bancos, y ese tipo de cosas se desconoce si simplemente se tratan datos de fuentes secundarias. Entonces es bien importante acercarse y entender cómo estos capitales sociales, humanos, culturales, de otras índoles, apoyan a una calidad de vida que es irreconocible en estos otros indicadores de marca secundaria y cuantitativo. Entonces sería bueno tenerlo en mente ahora que yo vaya a Costa Rica a empezar este trabajo con la comunidad que tú mencionaste, la comunidad de migrantes venezolanos en Costa Rica, que es en sí misma muy diversa, que ha tenido varias olas. Las primeras olas eran venezolanos con más recursos que llegaron primero al país, que compraron casas en sectores suburbanos, entonces causaron parte de la suburbanización, que ahora es un problema en el área metropolitana. Pero las olas más recientes son inmigrantes que vienen en situaciones económicas paupérrimas, que vienen con muy poco nivel educativo, tienen mucha más dificultad de insertarse en los mercados laborales y viven muy precariamente en el centro de la ciudad. Entonces, me interesa esta experiencia y me interesa también los efectos urbanos que está causando la inserción de la nueva migración, que es un fenómeno muy nuevo en el contexto de Costa Rica, para los cuales no tienen todavía entendimiento y mucho menos legislación o programas disponibles para enfrentarla. Y también cómo los inmigrantes hacen lo mejor que pueden de las cartas que les son dadas, ¿no? De las condiciones. Inclusive los que vienen en estado de pobreza se buscan la manera de superarse a su familia, y eso será muy bueno entenderlo también dentro de un contexto que no solo sea de indicadores económicos. Muy bien. Y hay en el chat una pregunta sobre el porcentaje de los latinos en Kansas City que son ciudadanos y sobre las relaciones con el resto de los principales grupos en esa área. Me imagino que grupos sociales. Sí, bueno, yo no tengo el porcentaje específico, pero sí sé que la mayoría de los latinos en Kansas City son ciudadanos, o sea, tendrían, entre otras cosas, capacidad de votar en las elecciones, pero lamentablemente la representación en la votación es muy, muy baja todavía. Y también los que pueden presentarse para actividad pública y política en los puestos, no solo de gobierno, sino también en los distritos escolares, que es tan importante en el contexto del desarrollo de la familia, no se presentan. Entonces, no, en el distrito escolar de esta ciudad de Kansas City, Kansas, ya la mayoría de los estudiantes son latinos, porque también saben, en la familia latina pues hay más niños que en la familia tradicional norteamericana blanca. Entonces, hay más niños latinos en este distrito escolar y no hay ninguna representación latina
en el board, en la mesa de dirección del distrito escolar. Ese tipo de contradicciones o de falta de capital político en particular, en este caso, existen allí. Ujú. Muchas gracias, Clara, por la plática muy interesante, también muy directa y clara en estos temas. Disfruté mucho y aprendí también bastante. Y me gustó mucho cómo presentas su manera de visibilizar o visualizar a las comunidades de una manera que, no, porque a veces los datos y el censo y este tipo de herramientas invisibilizan ciertas comunidades o ciertos aspectos de ellas, entonces creo que ofrece algo muy valioso para eso. Y bueno, te quería preguntar, me llama mucho la atención que mencionaste ahorita como un tipo de esquema, bueno, en la presentación y ahorita como de colectivo de tener propiedad sobre una vivienda y de fideicomisos de suelo, y que también pues se me hace muy interesante, ¿no? Porque creo que también está construido sobre el capital social y cultural a veces de estas comunidades, la habilidad de poder tener este tipo de esquemas. Entonces también quería preguntarte si hay esquemas de bancos comunitarios que se estén viendo o no tanto. Y bueno, si podrías hablar un poquito más sobre fideicomisos de suelo. Y te quería preguntar si también se vieron datos del el porcentaje de la población que es propietaria y que es y que renta la vivienda. No sé si se tiene ese tipo de información. Sí, no me acuerdo de los porcentajes específicos, pero sí tenemos una alta población que renta vivienda entre la comunidad latina, más grande que entre la comunidad blanca, mucho más grande. Y por cierto, este estudio al que me referí hoy se hizo antes de la pandemia y tendríamos que ver cuál ha sido la afectación de la pandemia, porque en otro estudio que estamos haciendo con un movimiento social de derecho a la vivienda en Kansas City, sabemos que muchos latinos y muchos afroamericanos están sufriendo desahucios en el momento, le están haciendo salirse de sus viviendas por incapacidad de pago, aun cuando existe el moratorio que supuestamente dice que no se necesita pagar la renta en este momento, aún la gente está sufriendo estos desahucios en Kansas City, Kansas en particular, para la concentración de estos sucesos en la comunidad latina. Fideicomiso de tierras no existe en Kansas City, excepto porque sí hay un banco de tierras que cuando estos lotes o estas viviendas se abandonan o dejan de pagar los taxes por mucho tiempo, los impuestos, pues las captura el Estado. Pero esto lo ve el Estado como una carga pesadísima de la que se quiere resarcir a cualquier costo. No lo ve como un bien, como una oportunidad, como un recurso que puede revertir si lo pone en manos de la comunidad, para que la comunidad con su mismo trabajo, con su mismo emprendimiento, y muchos en esta comunidad, por cierto, son constructores y tienen hasta sus pequeñas empresas de construcción, o sea, hay mucha capacidad técnica en la comunidad para reconstruir y para construir en estos lotes baldíos o subutilizados, de manera que alivien la gran crisis de la vivienda que existe allí. Pues, si hay una última pregunta en el chat, lo pueden agregar. Hay muchos agradecimientos en el chat. Felicitaciones. Bueno, por último también, o sea, lo de la vivienda que me llamó la atención, no sé si en el trabajo cualitativo vieron, porque la idea de seguridad, de tenencia versus ser dueño de la propiedad, no, a veces es como que en Estados Unidos se valoriza mucho el ser dueño de propiedad, y en otros países, pues, no es tanto, o sea, se habla mucho de que no es tanto el valor de intercambio, es el valor de uso, ¿no? Entonces, no sé si en sus trabajos cualitativos la gente
o sea, valoriza, o sea, mencionaste que son muy orgullosos de sus casas, pero Sí. si es porque son dueños o es porque no los pueden echar, ¿no? En realidad, tal vez Aurora sepa más de esto que yo, porque como la comunidad es mayoritariamente mexicana, yo no sé si ellos han asumido aquí en los Estados Unidos este valor por la propiedad de la vivienda como parte del sueño americano, o si ya lo traían de México muchos de los inmigrantes, pero en realidad ellos se están concentrando en esto de poseer, de tener propiedad de la vivienda. Pero eso también viene en gran parte, yo creo, por lo inseguro que es rentar la vivienda, por lo menos en el contexto de Kansas City, Kansas. Si ellos tuvieran más seguridad de tenencia en la renta y no estar expuestos como por ejemplo ahorita están tantas familias a los desahucios, pues a lo mejor no verían con tanta intencionalidad, con tanto deseo el tema de apropiarse, de tener propiedad de la vivienda. Pero es un tema que hay que investigar más, hay que saber de dónde viene este concepto, dónde lo están adquiriendo, cuáles son los medios o la socialización que en estas comunidades hace que este deseo sea tan prevalente, y cómo pudiera pues uno a lo mejor ayudar a, a ampliar el abanico de posibilidades de seguridad de la vivienda sin necesidad de propiedad. Sí, excelente. Pues creo que ya llegó la hora. Pues de Hay una nuevo. pregunta del señor Paul, si la Ah, tenemos. sí, claro. Una última. Adelante. Paul, no te escuchamos. Perdón. Muchísimas gracias, Clara, por su presentación. Ha sido muy iluminativa sobre el proceso un proceso más amplio y comprensiva del proceso de desarrollo económico. Estoy muy curioso si han tenido la oportunidad de aplicar estos conceptos al proceso actual en la ciudad de Kansas City, Kansas. ¿Hay alguna iniciativa de la ciudad sobre el terreno del desarrollo económico? ¿Qué están haciendo la ciudad al respecto? Y si hay movimiento dentro de la comunidad hispana allá sobre, hay organización o hay líderes en la comunidad que podrían llevar este concepto hacia la ciudad o en interacción con la ciudad. ¿Qué está pasando en la ciudad allá al respecto? Sí, Sí. bueno, como parte de la investigación nosotros hablamos con el alcalde de la ciudad y con alguna gente en el gobierno. Ahora tenemos que volver, una vez que hayamos concluido, ahorita estamos en proceso de revisar el manuscrito de esto y una vez que tengamos esto en mejor condición de compartir, lo vamos a llevar, aunque ya el gobierno es diferente, son otras personas que no conocimos o que no conocí, pero igual lo vamos a dar con la intención de que ojalá les sirva de insumo en la manera en que van a planificar de ahora en adelante. Pero más importante que eso, también queremos dejarlo en la comunidad, sobre todo con los líderes que hablamos de los diferentes capitales y con la gente del centro, esta organización ONG a la que me referí, que fue nuestro punto de partida, porque ellos tienen redes importantes dentro de la comunidad latina que pudieran, ojalá, movilizar estas ideas y trabajar con ellas. Pero es una parte muy importante del trabajo que todos los investigadores deberíamos comprometernos a realizar, devolver lo que hacemos a las comunidades con las que lo hicimos. Sí, gracias. Adelante con el esfuerzo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Clara. Excelente presentación. Agradecemos mucho su participación en el ciclo de seminarios. Y pues a todos y todas que nos acompañaron, gracias. Y, bueno, tengan buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias, Clara. Hasta luego.